Conduje a mi nuera a su revisión prenatal en la clínica privada de mi esposo. Él me pidió que bajara a pagar los análisis de laboratorio que necesitaban hacer. Cuando regresé a la sala de espera, una mujer que no conocía, sentada a mi lado, se inclinó y me susurró al oído: ¿Qué relación tienes con el doctor? Yo respondí: es mi esposo. Ella frunció el ceño. ¿Estás segura de que el bebé que espera tu nuera es realmente tu nieto? Acabo de oírla llamarlo. Pero antes de seguir, verifica si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde viajan nuestras historias de Retribution. El suave zumbido del motor se mezclaba con la música clásica que sonaba en la radio, pero apenas le prestaba atención. Toda mi concentración estaba en mi nuera, Sara, que iba sentada en el asiento del copiloto. Sara acariciaba suavemente su barriga, ya ligeramente redondeada. Frunció un poco el ceño y se volvió hacia mí, con la voz un tanto quejumbrosa. «Mamá, anoche no pude dormir otra vez. Estuve con náuseas todo el tiempo. Me siento agotada. Vamos directo a la oficina de papá después, ¿verdad? No quiero ir a un hospital grande». Me sorprendió un poco. Yo había sugerido una clínica de ginecología muy reconocida en Manhattan, con un equipo de especialistas de primer nivel y los equipos más modernos, pero ella se negó rotundamente. ¿Por qué, cariño? ¿No sería mejor ir a un hospital grande? Sara negó con la cabeza, recostándose en el asiento, con la voz llena de absoluta seguridad. Confío más en papá, mamá. La familia es más confiable. Él cuidará mejor al bebé que nadie. Lo que dijo tenía sentido. Después de todo, la familia siempre inspira más confianza. No lo pensé más y conduje hacia la consulta privada del Dr. Robert, mi esposo. La sala de espera estaba bastante llena. Había niños llorando fuerte, las noticias de la mañana sonando en el televisor y adultos hablando en voz baja. Y ese olor familiar a desinfectante, el mismo que me recordaba a Robert durante los últimos 40 años. Justo entonces se abrió la puerta de la consulta. Robert salió con su impecable bata blanca, luciendo tan sereno y confiable como siempre. No sonrió, pero por alguna razón sentí que su sonrisa no era del todo natural, un poco forzada. Su mirada se posó en mí por un instante, luego se centró en Sara. «¿Cómo te sientes?». Le tomó el brazo con delicadeza, hablándole con una ternura poco común. Le preguntó en detalle sobre su salud, sus náuseas, su dieta, pero apenas me miró a los ojos, ni un segundo. Su atención hacia mi nuera me reconfortaba, pero su forma de evitar mi mirada me dejó con una extraña sensación de vacío. De repente se volvió hacia mí y me entregó su billetera de cuero. «Mary, ¿puedes bajar a recepción a pagar los exámenes de la chica? Usa mi tarjeta». «Claro», asentí, tomé la billetera y sentí un poco de tristeza por no haber tenido tiempo de hablar más con él. Ya estaba apresurando a Sara hacia la consulta. Cuando regresé después de hacer el pago, la puerta de madera oscura ya estaba cerrada. Sara había entrado con Robert. Suspiré y busqué un lugar vacío para sentarme y esperar. El único asiento libre estaba al lado de una joven embarazada que lucía pálida y agotada. Mientras esperaba, distraída, ella dejó caer una revista al suelo. Me agaché por reflejo para recogérsela. Ella levantó la vista. Sonrió para agradecerme. Esa sonrisa le quitó algo del cansancio a su rostro, y empezamos a charlar. Se presentó como Lucy Ortega. Hablamos de lo caluroso que estaba el día en Nueva York y del aburrido programa de cocina que daban en la tele. Lucy era una chica muy agradable. «¿Tú también vienes a consulta?», me preguntó. Solté una risa llena de orgullo y alegría. «No, vine a acompañar a mi nuera. Pronto voy a ser abuela». Al oír eso, Lucy de repente se quedó callada. Su sonrisa desapareció por completo. Su mirada se fijó en la puerta cerrada de la consulta donde estaban mi esposo y mi nuera. Su expresión se volvió complicada, una mezcla de duda y compasión. Ese cambio repentino en la chica me desconcertó.
Luego, de pronto, se inclinó hacia mí, bajó la voz hasta casi un susurro, cubriéndose la boca con la mano como si temiera que alguna fuerza invisible nos oyera. «Doctor Robert, ¿qué es para ti? Y la mujer que estaba sentada contigo». Su voz temblaba ligeramente, apresurada. La curiosidad inusual de la chica me sorprendió, pero igual respondí con cortesía. «Oh, es mi esposo y la chica es mi nuera». Lucy frunció sus delgadas cejas, miró alrededor como para asegurarse de que nadie prestaba atención, luego se inclinó otra vez a mi oído. Esta vez su voz era aún más baja, pero cada palabra salió con una frialdad cortante, clara como una puñalada directo al corazón. «¿Estás segura de que el bebé que ella lleva es realmente tu nieto? Hace un momento, cuando tú te fuiste, vi a tu nuera llamarlo mi amor». Esas dos palabras íntimas fueron como un rayo que partió mi alma. Me zumbaban los oídos. Mi mundo se derrumbó. La taza de café de papel, aún caliente, se me resbaló de las manos. El líquido marrón se derramó sobre el frío piso como si mi felicidad acabara de apagarse de repente. Pero ya no sentía nada. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en la puerta de madera frente a mí. En medio de los días, los recuerdos comenzaron a llegar sin orden, como viejas películas rotas proyectándose apresuradamente en mi mente. Me vi a mí misma, Mary Ellen Castillo, una profesora de literatura retirada, una mujer que había vivido entre libros y el pequeño jardín detrás de su casa en Connecticut. Mi vida había sido como una novela tranquila con capítulos perfectamente ordenados, un esposo ejemplar, un hijo amoroso y un futuro sereno esperando el primer nieto. Y luego estaba Robert, mi esposo. No el Robert de la bata blanca con la sonrisa forzada de hace un momento, sino el Robert de los últimos 40 años, el hombre que todo el vecindario respetaba por su calma, su rectitud y su dedicación. Lo veía en su estudio todas las noches, con la luz cálida iluminando su cabello ya gris, sus gafas bajándose por la nariz mientras leía esos gruesos libros médicos, concentrado. Esa imagen, tan familiar y sólida como un faro, había sido un símbolo de paz absoluta en mi corazón. Un hombre así, ¿cómo podría? Y Matthew, nuestro único hijo, de 34 años, calmado, reservado, igual que su padre, no siguió el camino de Robert en la medicina, sino que se refugió en el mundo de las letras, las novelas de misterio que él mismo escribía. Matthew era un buen chico, un poco ingenuo en asuntos del amor, con un alma de artista que veía la vida con ojos románticos. De repente, los recuerdos se detuvieron en un día de hace unos meses, el día que Matthew llegó a casa con el rostro pálido, sin sangre. Se paró frente a mí y a Robert con los puños apretados, la voz temblorosa y entrecortada. «Papá, mamá, Sara está embarazada». Tragó saliva y continuó con dificultad. Fue un error. En la fiesta de cumpleaños de Mark bebí demasiado. Yo tengo que asumir la responsabilidad». En ese momento, Sara se escondía detrás de mi hijo, con los hombros temblando, llorando inconsolablemente. Mantenía la cabeza baja, aferrándose la barriga, tan frágil, tan pequeña, tan vulnerable. Yo conocía a Sara desde hacía tiempo, era amiga de Matthew. Nunca imaginé que su relación hubiera llegado tan lejos, pero al ver sus lágrimas, al ver el rostro confundido y culpable de mi hijo, el instinto de madre se despertó en mí. No dudé ni un segundo. Los abracé a los dos, con lágrimas de emoción cayéndome por la cara. Está bien, dije. Esto es el destino, una bendición para nuestra familia. En este momento es tiempo de reflexionar sobre el respeto familiar. Cada miembro de una familia, sin importar su edad, merece privacidad y límites claros. La confianza y el respeto por los espacios personales son la base de una relación sana. Y cruzar esas líneas, especialmente en momentos de vulnerabilidad, puede llevar a traiciones dolorosas. Pero ahora, al reproducir esa escena en mi cabeza, noté un detalle extraño. La reacción de Robert ese día. Se quedó callado, un silencio denso, aterrorizador. No dijo ni una sola palabra de felicitación. No sonrió, ni siquiera por cortesía, solo se acercó.
Le dio a Matthew una palmadita muy ligera en el hombro, casi como si nada hubiera pasado, y luego se dio la vuelta en silencio para subir a su oficina, cerrando la puerta con un portazo. En ese momento, yo solo pensé ingenuamente que estaba en shock, que no estaba preparado para ser abuelo tan de repente, y luego otras piezas comenzaron a encajar claramente. Una noche, mientras yo servía feliz la cena a Matthew, Sarah, con total naturalidad, usó sus propios palillos para tomar un trozo de carne guisada del plato de Robert. «Prueba esto, papá, está delicioso», dijo con una amplia sonrisa. Una sonrisa que parecía no tener distancia alguna. Robert se sobresaltó tanto que casi se atraganta con el arroz. Tosió varias veces, con el rostro enrojecido, y se apresuró a tomar un gran trago de agua. Pensé que la chica solo estaba siendo amistosa, pero ahora veo que ese gesto era una descarada marcación de territorio. Recuerdo las veces que Sarah preparaba café y se lo llevaba a Robert a su oficina. Cada vez que lo hacía, mi esposo siempre le agradecía, pero sus ojos nunca se apartaban de la pantalla de la computadora. Nunca la miraba directamente. Esa forma de evitar el contacto visual, que antes interpretaba como seriedad adulta, ahora me parecía más el malestar de alguien culpable. Y también esa extraña costumbre suya. Nuestro dormitorio durante 40 años de matrimonio nunca había tenido cerradura, ni siquiera cuando nos cambiábamos de ropa. Era un espacio de absoluta confianza. Pero desde que Sarah se mudó con nosotros, Robert empezó a cerrar con llave la puerta cada vez que entraba solo al cuarto por la noche, especialmente cuando ella andaba por el salón cercano. Recuerdo una vez que toqué la puerta para pedirle el frasco de pomada y tuve que esperar bastante hasta que salió. Tenía la frente sudorosa y respiraba algo agitado. «Estaba haciendo ejercicios», explicó apresuradamente. Le creí, igual que creí el comentario casual de la señora Johnson, nuestra vecina. Esa mañana, mientras yo regaba mis macetas de cactus en el jardín, se acercó a mi oído y dijo suavemente: «Oye, Mary, la otra noche no podía dormir y salí al balcón a tomar aire. Vi el auto del Dr. Roberts saliendo de la casa y también vi a tu nuera sentada en el asiento del copiloto. Seguro que a la pobre le dio malestar por el embarazo y fueron a comprar medicina, ¿verdad? Pobrecita». En ese momento, solo sonreí y asentí para seguirle la corriente. Incluso me sentí conmovida, pensando que mi esposo era tan atento con su nuera. Todos esos recuerdos sueltos, todos esos detalles que me esforcé por justificar de mil maneras, esas señales que yo misma me negué a ver, diciéndome que era solo mi edad y paranoia, ahora, después del susurro de Lucy, todo se conectaba de forma invisible. Ya no eran piezas desordenadas, ahora formaban un cuadro horrible tan claro que dolía. Me quedé inmóvil en la fría silla de plástico de la sala de espera, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal, filtrándose en cada fibra de mi cuerpo, un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la brutal verdad que acababa de revelarse. Supe entonces que a partir de ese momento, la novela tranquila de mi vida se había hecho pedazos. «Señora, ¿está bien?». La voz preocupada de Lucy me devolvió a la realidad, pero sonaba como si viniera de muy lejos. Yo seguía clavada en la silla, con la mirada perdida en la mancha de café bajo mis pies, que ya empezaba a secarse, dispersa como una cicatriz en el piso blanco. Quería responderle a esa chica amable, quería decirle que estaba bien, pero mi garganta estaba seca, incapaz de pronunciar una palabra. Toda la fuerza dentro de mí parecía haberse esfumado. En ese momento se oyó un clic seco de la puerta de madera. Ese pequeño sonido, en ese preciso instante, fue como un latigazo que me sacó del estupor. La razón de repente despertó. Levanté la cabeza de golpe. Mi corazón empezó a latir otra vez, pero eran latidos acelerados dentro de mi pecho. Robert salió primero. Se estaba quitando un par de guantes médicos azul claro con una expresión de ligero desconcierto que no podía ocultar. Alzó la voz más de lo habitual, como intentando tranquilizar a toda la sala de espera, o tal vez a sí mismo. «Todo está bien, no hay de qué preocuparse. Madre y bebé están sanos». Justo detrás de él venía Sarah. Ella era todo lo contrario a Robert. Sus mejillas estaban sonrojadas, con un rubor radiante. Sus ojos brillaban con una alegría indescriptible, una satisfacción que no intentaba ocultar. Caminaba pegada detrás de él,
y cuando él se detuvo a hablar con una enfermera, ella hizo algo que me heló la sangre. Extendió la mano y la puso en su hombro. No era una palmadita cariñosa de nuera a suegro, no. Sus largos dedos se quedaron ahí, rozando suavemente la tela de la bata blanca de forma provocativa. Inclinó la cabeza y le susurró algo al oído que solo ellos dos podían oír. No pude escuchar, pero vi claramente cómo Robert se tensó al instante. Sus hombros temblaron ligeramente. Justo en ese momento, su mirada se encontró con la mía. Dio un salto como si lo hubiera electrocutado. Su desconcierto se volvió pánico. Se aclaró la garganta nervioso y apartó disimuladamente, pero con firmeza, la mano de Sara de su hombro. Fue entonces cuando Sara me vio. Esa chica era una actriz formidable. En un parpadeo, la ternura y complicidad que mostraba a Robert desapareció, y en su lugar apareció el rostro de una nuera atenta y afectuosa. Corrió hacia mí con voz dulce. «Mamá, ¿esperaste mucho? Lo siento, papá revisó muy cuidadosamente al pequeño nieto». Las palabras «al pequeño nieto de papá» las enfatizó como si me clavaran una aguja en el oído. No dije nada, no podía decir nada. Solo lo miré fijamente a Robert con una mirada fría, exigiendo una explicación. Mi esposo, el hombre con el que llevaba casado 40 años, por primera vez en su vida, no se atrevió a mirarme a los ojos. Evitó mi mirada y se concentró apresuradamente en unos papeles de una carpeta. Su voz sonó monótona, falsa y patética. «Aquí está el resultado de la ecografía. No olviden tomar las vitaminas que prescribí». Sara tomó la imagen en blanco y negro con evidente alegría y me la mostró como si fuera un trofeo. «Mira, mamá, el bebé de Matthew, gracias a Dios, se ve muy sano». Me obligué a mirar esa imagen borrosa en blanco y negro donde se estaba formando una pequeña criatura, pero mi mente estaba en otra parte. En medio del caos, un pensamiento brilló como un relámpago. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Bajé la mirada a la mancha de café en el piso y fingí estar confundida. «Oh, lo siento, qué torpe soy. Sara, ¿puedes ir al baño y traerme unas servilletas? Creo que hay un rollo grande ahí». «Sí, claro, ya voy», respondió sin sospechar y se fue. Robert, algo incómodo, sugirió: «Déjame llamar a alguien de limpieza. Tú siéntate». «No hace falta», respondí secamente, con los ojos fijos en la imagen de la ecografía. Aprovechando ese breve instante en que nadie prestaba atención, y mientras Robert llamaba al personal, miré rápidamente la esquina superior de la imagen. Mis ojos, ya cansados por la edad, de repente se volvieron más agudos que nunca. Ahí, impreso en letras pequeñas, leí con total claridad: edad gestacional estimada 12 semanas y 4 días. 12 semanas y 4 días. Sentí como si alguien me apretara el corazón, deteniéndolo por un segundo. La fiesta de cumpleaños de Mark, esa noche fatídica en que Matthew se emborrachó, la noche que me confesó que había cometido un error, fue exactamente hace 8 semanas. Lo recuerdo perfectamente, porque nuestro aniversario de bodas fue el día siguiente. Exactamente 8 semanas y 2 días. La diferencia era más de 4 semanas. Yo no sé mucho de medicina, siendo profesora de literatura, pero sí sé contar, y las matemáticas nunca mienten. Ese bebé no podía ser hijo de Matthew. Ese pensamiento fue como un mazazo en la cabeza, doloroso, pero completamente claro. Justo entonces, Sara regresó con el rollo de papel en la mano. Me apresuré a devolverle la ecografía, forzando una sonrisa que en mi propio rostro se parecía tan torcida y repulsiva. «Es precioso, se parece mucho a Matthew cuando era bebé». La mentira salió de mi boca con una facilidad aterradora. Tal vez el instinto de una madre, cuando se trata de proteger a su hijo, puede convertir a una persona amable en alguien frío y sorprendentemente bueno fingiendo. Todo el trayecto de regreso a casa, Sara no paraba de hablar. Estaba emocionada, enumerando los nombres que planeaba ponerle al bebé. Si era niño, sería Noah. Si era niña, Olivia. Hablaba de qué color pintar la habitación del bebé y de qué tiendas comprar la ropa. Yo solo respondía con un «ajá», «sí», sin alma. Mis manos estaban tan apretadas al volante que los nudillos se me pusieron blancos y mi mirada fija en la carretera como si esa fuera la única forma de no derrumbarme. Cuando el auto entró al garaje, apagué el motor.
En ese silencio asfixiante solo se oía el clac del motor enfriándose. Sara ya había bajado y entrado a la casa, pero yo me quedé sentada. Me quedé ahí un buen rato mirando al vacío, respirando con dificultad. Esa cena fue pesada como plomo. El aire en el comedor se volvió tan denso que sentía que necesitaba un cuchillo para cortarlo. Servía Matthew su sopa favorita, de pollo y hongos, pero ese aroma familiar solo logró revolverme el estómago. Solo mi hijo parecía ajeno a la tormenta silenciosa que se gestaba. Hablaba animado sobre su nuevo libro, sobre ideas que había tenido. Incluso le sirvió afectuosamente una pata de pollo a Sara, diciéndole que tenía que comer bien por el bebé. «Come, mi amor, la de mamá está deliciosa. Tienes que comer por los dos». Sara le sonrió con una sonrisa radiante, pero que no llegaba a los ojos. Aceptó el trozo de pollo con ganas, pero en el instante en que Matthew bajó la cabeza, vi cómo ella miró de reojo a Robert. Era una mirada cargada de significado, desafiante, casi como una señal. Y Robert, mi esposo, no dijo una palabra durante toda la cena. Mantuvo la mirada fija en su plato, comiendo mecánicamente. Su silencio era más escalofriante que cualquier confesión, hasta que, como si la última fibra que lo sostenía finalmente se rompiera, dejó caer su tenedor. El sonido del metal contra el azulejo fue seco, abrupto, cortando de golpe la conversación de Matthew. Nos sorprendimos todos. Se apresuró a recogerlo, con el rostro rojo de vergüenza. Yo observaba todo. La mirada de Sara, la reacción nerviosa de Robert, sentí que mi alma se congelaba. Esa cena ya no era una comida familiar, era un juicio silencioso, y yo era la única jueza que conocía el crimen. Cuando terminamos, Matthew besó a su esposa en la frente y se fue a su estudio a seguir escribiendo en su mundo de palabras. Sara bostezó, dijo que estaba cansada y quería ducharse temprano. Cuando oí el agua corriendo en el baño, supe que había llegado el momento. Entré lentamente al cuarto que compartíamos. Robert estaba de espaldas a mí junto a la ventana. La tenía abierta de par en par y una delgada nube de humo salía hacia la noche. Estaba fumando, un hábito que había dejado hacía más de 20 años, el día que Matthew se graduó de la universidad. Que lo retomara ahora solo podía significar una cosa: su conciencia era un desastre. No me anduve con rodeos, no tenía paciencia para eso. Caminé hasta el tocador y dejé mi celular sobre la superficie. La pantalla aún estaba encendida. La imagen que había tomado en secreto de la ecografía aparecía claramente. 12 semanas y 4 días, dije. Mi voz sonaba terriblemente calmada, sin un solo temblor, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. La fiesta de cumpleaños de Mark fue hace solo 8 semanas. Explícamelo, Robert. Robert dio un salto. El cigarrillo que tenía en la mano cayó sobre la alfombra persa, esparciendo pequeñas brasas brillantes. Se apresuró a pisarlas para apagarlas, torpe como un niño pillado haciendo algo malo. Tal vez la ecografía tenía un margen de error. ¿Sabes? La medicina a veces, balbuceó, sin atreverse a mirarme. No me mientas, lo interrumpí. Mi voz seguía pareja, pero ahora teñida de una frialdad mortal. Tú eres médico. Tú sabes mejor que nadie que un margen de error de 4 semanas es absurdo. Dime la verdad, Robert. Ese bebé no es de Matthew, ¿verdad? El silencio se apoderó del cuarto. Robert dejó de intentar justificarse. Bajó la cabeza y sus anchos hombros se hundieron como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. Finalmente, asintió lentamente, un movimiento que lo confesaba todo. Soltó un suspiro profundo y melancólico y se dejó caer en el borde de la cama, enterrando las manos en su ahora cabello gris. Y entonces empezó a hablar, una historia preparada de antemano, un guión calculado precisamente para disminuir su culpa. «Lo sé», dijo, con voz ronca. «Sara me lo confesó. Me dijo que había cometido un error con otro hombre antes, pero ese tipo era un canalla. La abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Ella tenía demasiado miedo.
Estaba desesperada, y por eso se aferró a Matthew como un salvavidas. Yo no tuve el valor de decir la verdad. Piensa, ¿cómo podía romperle el corazón al chico? Solo quería proteger a mi familia, Mary. Me miró, con los ojos llenos de súplica, empapados en lágrimas. Intentaba interpretar el papel de padre devoto, de esposo virtuoso, que cargaba solo el peso de un terrible secreto para preservar la paz de sus seres queridos. Pero yo ya no era la Mary ingenua de ayer. Lo miré directo a los ojos sin la menor vacilación. Proteger a la familia o protegerte a ti mismo, Robert. Hoy en la consulta lo oí, lo vi. Una chica joven sentada a mi lado oyó a mi nuera llamar a mi esposo mi amor. Esas dos palabras, mi amor, fueron como una bala de plata que derribó por completo la frágil pared de mentiras que tanto se había esforzado en construir. Los rostros de Robert se pusieron blancos como hojas. Sus labios se movieron, pero no pudo emitir sonido. Todos los intentos de fingir, toda la dignidad de un médico respetable, desaparecieron. Sus hombros se hundieron por completo, y entonces lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino sollozos ahogados, desesperados de un hombre mayor cuyas mentiras habían sido expuestas todas. La verdad más horrible, más repulsiva, finalmente salió entre los sollozos. Confesó todo. La relación clandestina comenzó con las visitas de Sarah a la casa, supuestamente para ver a Matthew, pero el verdadero objetivo era él. La debilidad de un hombre mayor ante la admiración calculada y la seducción de una mujer joven. Contó que había intentado terminarlo, pero que Sarah lo había amenazado usando al bebé, diciendo que era suyo, y que si la rechazaba, lo revelaría todo y destruiría su reputación de 40 años. Pero lo más espantoso, lo que me revolvió el estómago de asco, aún estaba por venir. Admitió que él mismo había sido cómplice en el plan de Sarah. Esa noche de la fiesta de cumpleaños, fue él quien llamó, fingiendo preocupación, para convencer a Matthew de tomar unas copas más, y luego fue él quien arrastró a su propio hijo, completamente borracho e inconsciente, al cuarto donde Sarah ya lo esperaba. Pero te juro, Mary, sollozó, arrastrándose a mis pies. El chico estaba profundamente dormido, no pudo hacerle nada a nadie, solo quería crear una escena falsa, te lo juro por Dios. Se arrodilló en el piso, agarrándose a mis piernas, suplicando perdón. Lloraba con mocos y lágrimas, todo mezclado, pero en ese momento solo sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Un asco subió a mi pecho. Calmada, pero firmemente, aparté sus manos y di un paso atrás, marcando una distancia imposible de borrar. La importancia de protegerse uno mismo y decir la verdad no puede exagerarse. Incluso cuando se enfrenta a una figura poderosa o a una situación dolorosa, el silencio solo permite que el engaño crezca. Encontrar el valor para exponer las mentiras y la traición, incluso de la familia, es esencial para el autorrespeto y la preservación de la cordura y la dignidad. A la mañana siguiente, me desperté incluso antes de que sonara el despertador. En realidad, no había pegado ojo. Pasé toda la noche acostada de espaldas a Robert, escuchando cada una de sus respiraciones. Ese sonido, que durante 40 años fue la melodía que me arrullaba para dormir, ahora se sentía insoportable, falso. Cada vez que inhalaba, sentía que el aire del cuarto se ensuciaba. Cada vez que exhalaba, sentía asco. Pero cuando amaneció, igual me levanté en silencio. Me puse el papel de esposa y suegra como todos los días. Bajé a la cocina a preparar el desayuno. Freí huevos, hice café y corté la sandía en cubitos perfectos. El aroma del café arábica llenó la casa, ese olor que antes amaba, pero esta mañana solo me dejó la garganta amarga y el estómago revuelto. Robert bajó, con los ojos hinchados y rojos por falta de sueño, o tal vez por haber llorado. Me miró con ojos suplicantes, con una lástima patética. No le respondí. Solo puse el plato de huevos fritos frente a él con un golpe seco sin decir nada.
Matthew y Sarah bajaron justo después. Mi hijo aún tenía el aspecto cansado de un escritor que trabaja hasta tarde, pero Sarah era todo lo contrario, fresca como una flor recién abierta. No tenía idea del drama que había ocurrido en nuestro cuarto la noche anterior. Seguía actuando como si nada. Incluso se puso cariñosa con Robert. «Papito, ¿puedes pelarme esta manzana? Tú eres el mejor pelando manzanas», dijo, extendiéndole la fruta al hombre que aún estaba consternado. Robert se sobresaltó. Tomó torpemente la manzana y el cuchillo. Yo observaba esa escena mientras apretaba tan fuerte el cuchillo de mantequilla que los nudillos se me pusieron blancos. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para que mi rostro no reflejara ni una pizca de lo que sentía, para no gritar, para no voltear esa mesa llena de apariencias. Después de ese desayuno infernal, Robert salió corriendo a la clínica como si huyera. No soportaba el ambiente, y yo tampoco quería ver su cara ni un segundo más. Matthew tenía una cita en la editorial para revisar un nuevo manuscrito. También se fue rápido. Sarah se volvió hacia mí y sonrió dulcemente. «Mamita, tengo una salida con unas amigas a comprar ropa de maternidad. No tardo, vuelvo rápido, ¿vale?» Incluso me mandó un beso volado antes de tomar su bolso y salir. La puerta principal se cerró. La casa volvió a su silencio habitual, pero no era un silencio de paz. Era el silencio de un escenario después de que los actores se fueron a los camerinos, y solo quedó yo y los secretos podridos. Este era el momento. Respiré hondo y subí las escaleras rumbo al cuarto de Matthew y Sarah. Apenas abrí la puerta, un perfume dulce y fuerte me golpeó en la cara. Era su aroma, uno artificial tan empalagoso como su personalidad. Empecé a ordenar bajo el pretexto de limpiar. Cambié las sábanas y quité el polvo del tocador lleno de frascos caros de maquillaje. Mis ojos escaneaban el cuarto como los de un animal salvaje acechando, buscando algo fuera de lugar, una grieta en esa fachada perfecta de esa mujer. El instinto de madre, esa intuición afilada por los años, me dijo que revisara los lugares más íntimos, más personales. Abrí el armario de golpe, revolví cada pila de ropa. Nada. Saqué cada cajón, revisando con cuidado. Tampoco ahí. La frustración empezó a apoderarse de mí. ¿La astuta lo habría escondido ahí también? ¿O solo estaba siendo demasiado paranoica? Finalmente, tomé la almohada de Sarah para sacudirle el polvo, un gesto casi automático, pero apenas la levanté, sentí algo duro, un bulto dentro. Esa sensación era inconfundible. No era relleno ni plumas. Mi corazón empezó a latir fuerte, tan fuerte que lo oía retumbar en mi pecho. Con manos temblorosas, puse la almohada sobre la cama. Me costó abrir la cremallera porque los dedos me temblaban tanto. Metí la mano en el relleno suave y fresco. Mis dedos tocaron una tapa de cuero. La saqué. Era un pequeño cuaderno de tapa de cuero marrón oscuro, del tipo que se usa para anotar planes de trabajo. Parecía ordinario, pero yo sabía que detrás de esa apariencia ordinaria se escondía un abismo. Me senté en el borde de la cama y empecé a hojearlo. La letra de Sarah, prolija y estilizada, pero lo que decía era escalofriante. No era un diario, era un plan detallado para cometer un delito. Describía cada paso con una frialdad horrorosa. Fase 1. Acercarme a Robert. Parece respetable, pero en el fondo está solo. Esposa vieja, hijo seco, solo necesita un poco de admiración. Una insinuación. Fácil. Punto de quiebre. Quedar embarazado. Perfecto. Pero quiere terminar todo. Cobarde. ¿Quién se cree? Plan B. Cambiar el objetivo a Matthew, el tonto bonachón. Una noche de copas basta. Entrar a la familia Castillo por la puerta grande. Quedarme cerca de Robert. Seguir disfrutando todo. Lista de pendientes. Obligar a Robert a callar con las fotos que le tomé en secreto. Sin problema. Y Mary Evan es tan estúpida que con unas lágrimas de cocodrilo se lo creerá todo. Al leer la frase, Mary Ellen es tan estúpida, mi mano tembló. Empecé a respirar agitada, la sangre me subió a la cabeza y sentí mareo. Sentí que me iba a desmayar. Ella me había visto como una marioneta, una vieja patética en su teatro de mentiras. Riesgo.
Si Robert se opone, soltar las fotos del affair, revelar que el niño es suyo, destruir su reputación de 40 años. No se atreverá. Al leer la última línea, el mareo desapareció, y en su lugar vino una rabia helada, pero la razón me sostuvo. No podía derrumbarme ahora. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Saqué mi celular. Aún me temblaba en las manos, pero me obligué a mantenerme firme. Con extremo cuidado, fotografié cada página, cada palabra, con la mayor claridad posible. Cada clic era otra marca en la memoria de la crueldad de esa mujer. Cuando estuve segura de tenerlo todo guardado, volví a meter el cuaderno en el relleno de la almohada. Cerré la cremallera y la alicé como si nada hubiera pasado. Me levanté y salí del cuarto. Ahora tenía lo que necesitaba. No era solo evidencia, era mi arma. La bondad y la paciencia son virtudes valiosas, pero deben equilibrarse con la autoprotección y el comportamiento adecuado. Permitirse ser manipulado por bondad no es fortaleza. La verdadera fortaleza está en discernir la necesidad genuina de la explotación calculada y actuar con integridad para proteger a los seres queridos del engaño. Me quedé inmóvil en el sofá de la sala toda esa tarde. Ese sofá cómodo que Robert me regaló en nuestro 30 aniversario. Pero hoy ni siquiera su suavidad podía calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Miraba fijamente las fotos en mi teléfono, esas letras bonitas llenas del veneno de Sara. Su plan era demasiado perfecto, demasiado cruel. Había calculado cada paso, había considerado todos los riesgos, conocía las debilidades de cada miembro de esta familia. Sabía que solo ese cuaderno no bastaba, era demasiado astuta. Si lo mostraba, lloraría, gritaría que yo la estaba calumniando, que la odiaba porque iba a darle un nieto a los Castillo. Diría que yo inventé todo para separarla de su esposo, que Robert lo inventó para no reconocer a su propio hijo en una guerra de lágrimas y mentiras. Una vieja como yo tal vez no ganara. No, necesitaba un arma definitiva, una verdad científica fría, una verdad que nadie pudiera negar ni distorsionar. Necesitaba una prueba de ADN. Inmediatamente, un nombre vino a mi mente. Jessica. Jessica era la asistente de enfermería en la clínica de Robert. No era solo una empleada, sino alguien a quien yo consideraba una sobrina. Tomé el teléfono, busqué su número. Con dedos temblorosos, presioné llamar. «Hola, tía Mary». La voz de Jessica sonó clara y alegre del otro lado. Intenté mantener mi voz lo más calmada posible. «Jessica, soy yo. ¿Estás por salir del trabajo? Tengo un asunto personal que necesito pedirte. ¿Podrías encontrarte conmigo un rato en la cafetería de la esquina?» «Claro, salgo en unos 15 minutos. Voy para allá». Colgué y solté un largo suspiro. La cafetería de la esquina estaba en un lugar discreto, escondida detrás de una enredadera de bugambilia, tranquila y reservada lo suficiente para una conversación importante. Jessica llegó con su sonrisa radiante habitual y su trenza juguetona. Apenas se sentó, empezó a preguntarme cómo me sentía con mi nuera Sara y los preparativos del bebé. Al ver la inocencia y pureza en su rostro, sentí que algo se rompía dentro de mí. Estaba a punto de arrastrar a un alma buena al lodo de mi familia. No me anduve con rodeos. Extendí la mano, tomé su pequeña mano y la apreté suavemente. Mi voz sonó seria, pesada. «Jessica, primero que nada, te debo una disculpa, porque lo que voy a pedirte va en contra de tus principios profesionales, pero no tengo a nadie más en quien confiar». Los ojos de Jessica mostraron sorpresa y preocupación. La miré fijamente y empecé a contarle. No mencioné lo terrible de Robert, no podía exponer la vergüenza de mi esposo, la vergüenza de mi familia a una extraña. Solo conté una parte de la verdad, suficiente para que entendiera mi situación. «¿Recuerdas el día que nos conocimos?», le pregunté en voz baja. «Estabas delgada, desesperada, limpiando mesas en un restaurante después de que el casero te robara el depósito. Yo te ayudé, te traté como sobrina, sentí que mi voz se quebraba. Y Robert te dio trabajo, te enseñó todo lo que sabes.
Nunca olvidaré lo que ustedes dos hicieron por mí, dijo Jessica, conmovida, apretándome fuerte la mano. Sé que eres una buena chica, continué, por eso me atrevo a pedirte esto, Jessica. Tengo razones para creer que el bebé que lleva Sara no es de Matthew, está engañando a toda mi familia, está engañando a mi pobre Matthew. Jessica se quedó en shock, con los ojos muy abiertos, la boca abierta, sin poder decir palabra. Ella conocía a Sara, siempre había pensado que era dulce y encantadora. La miré directo a los ojos, con la desesperación de una madre al borde del abismo. En la próxima revisión prenatal, Sara tendrá que hacerse unos análisis de sangre. Necesito que tú, en secreto, me guardes un pequeño tubo una vez que hayas tomado la cantidad necesaria para el hospital. Solo uno. ¿Puedes hacerlo, Jessica? Jessica se quedó jolada. Vi claramente el conflicto en sus ojos. Sabía que era indebido, una violación a la ética médica. Si la descubrían, podía perder el trabajo, incluso la licencia. Pero luego vio mis ojos suplicantes, las profundas arrugas en mi frente de tanta preocupación. Después de un largo silencio, asintió firmemente. Te debo una, tía Mary. Te ayudaré. Confía en mí. Al oír la respuesta de Jessica, sentí como si me quitaran una piedra del pecho. La agradecí sin cesar, con lágrimas a punto de salir. De camino a casa, por primera vez después de 2 días infernales, sentí un poco de alivio. El plan había avanzado. Ya no estaba sola en esta batalla. Esa noche, después de asegurarme de que todos dormían profundamente, actué. Entré al despacho de Robert con el pretexto de buscar un libro viejo. Él no estaba ahí. La lámpara del escritorio aún estaba encendida, una revista médica abierta sobre la mesa. Su cepillo para el cabello descansaba ordenadamente en el escritorio. Con cuidado recogí algunos cabellos grises que se habían enredado en las cerdas. Luego fui al cuarto de Matthew. La puerta estaba entreabierta. Se había quedado dormido en su escritorio junto a una torre de borradores. Entré de puntillas, con el corazón latiéndome fuerte. Tenía la costumbre de abrazar una almohada mientras escribía. Con cuidado recogí algunos cabellos negros que habían quedado en la almohada. Regresé a mi cuarto y guardé cada muestra de cabello en 2 bolsitas zip que ya tenía preparadas. Tomé un marcador y escribí claramente en cada bolsita Robert y Matthew. Las escondí en el fondo del cajón de mi ropa interior, el lugar más seguro. Todo estaba listo ahora. La carnada estaba puesta, la trampa tendida. Solo quedaba esperar. Esperar la próxima revisión prenatal de Sara. Esperar la señal de Jessica. Y esperar que la ciencia dictara la verdad final. Las 2 semanas siguientes a mi conversación secreta con Jessica pasaron tan lentas como un siglo. Cada día en mi propia casa era una obra de teatro en la que yo era tanto actriz como directora. Tenía que esforzarme para interpretar bien mi papel, un papel que me agotaba. Seguía actuando como una suegra atenta, una futura abuela entusiasta. Me levantaba temprano para cocinar las comidas nutritivas que le gustaban a Sara. Le hacía tomar leche, le preguntaba si había dormido bien, incluso empecé a tejer unos pequeños guantes de lana blanco leche para el bebé que llevaba en el vientre. Pero cada vez que las agujas se deslizaban, mis manos temblaban. No estaba tejiendo lana. Estaba tejiendo una red de mentiras para engañarla, mientras esperaba el momento justo para activar otra trampa. Robert, por su parte, andaba como una sombra. La culpa y el miedo se notaban en cada paso que daba. Intentaba iniciar conversaciones conmigo, me compraba pequeños regalos, como un ramo de rosas o una caja de mi cheesecake favorito de Nueva York, cosas que no hacía desde hacía mucho. Pero yo solo respondía con silencio o frases frías. Entre nosotros había un abismo insalvable. 40 años de amor se habían reducido a cenizas en una sola noche. Luego, una mañana, mientras estaba ocupada en la cocina, sentí que mi teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Jessica. Lo tengo.
Lo dejé en una cajita en tu buzón. Lo envolví bien. Mi corazón latió fuerte. Me sequé las manos en el delantal y salí rápido a la puerta, tratando de mantenerme calmada como si solo fuera a recoger el correo diario. En el buzón, junto a las facturas de luz y agua, estaba un viejo estuche de gafas. Lo tomé rápidamente, notando su peso inusual. Sentí que el corazón me saltaba del pecho. Entré a la casa, cerré con llave la puerta de mi dormitorio y abrí la caja con manos temblorosas. Dentro un pequeño tubo de ensayo con un líquido rojo oscuro cuidadosamente envuelto en algodón grueso. Era eso, la muestra de sangre de Sarah, la evidencia crucial para mi batalla. Sabía que no podía llevarlo a un laboratorio de Nueva York. Robert era un médico conocido, tenía contactos en el área. Un pequeño error bastaba para que lo descubriera y todo mi plan se vendría abajo. Decidí ir más lejos. A la mañana siguiente, le dije a la familia que quería visitar a la señora Thompson, una vieja amiga que vivía en Filadelfia, a 4 horas en auto. Nadie sospechó nada. Conduje el auto, pero mi mente no estaba en paz. En el asiento del copiloto, dentro de mi bolso, iban las 3 muestras biológicas cuidadosamente envueltas en una pequeña caja refrigerada. Elegí un centro de análisis privado, poco conocido, pero con muy buenas reseñas en Yelp sobre su discreción y precisión. Entré tratando de parecer calmada. Usé un nombre falso, señora Rose Miller, para registrarme en el servicio de prueba de ADN prenatal no invasiva. La asesora me preguntó sobre la relación que necesitaba verificar. Sentí que se me cerraba la garganta, pero me obligué a mentir. «Quiero confirmar la paternidad de mi nieto», dije con voz ronca. «Estoy dividida entre mi yerno y otro hombre». Una mentira amarga porque ese otro hombre era mi propio esposo. Pagué todo en efectivo para no dejar rastro y pedí que los resultados se enviaran solo a mi correo personal. Esos 10 días fueron los más largos de mi vida. No podía comer ni dormir. Cada vez que sonaba la alerta de correo, el corazón me daba un vuelco. Y luego llegó. Esa tarde, mientras regaba unas macetas de cactus en el jardín, tratando de encontrar algo de paz, sentí que mi celular vibraba en el bolsillo. Lo saqué y el corazón casi se me detuvo al leer el asunto en la pantalla. Resultado análisis genético. Archivo 734B. Las manos me sudaban, llenas de tierra. Dejé caer apresuradamente la regadera y corrí adentro de la casa. Me senté a la mesa del comedor y encendí la laptop. Con dedos temblorosos, me equivoqué 2 veces de contraseña. Finalmente, logré entrar al correo. El corazón me latía como un pájaro atrapado tratando de salir del pecho. Hice clic en el archivo PDF adjunto. Apareció una tabla con términos científicos complejos, números y gráficos que no entendía. No me importó. Deslicé el cursor directo a la conclusión. La primera línea decía que la muestra fetal comparada con el presunto padre 1, registrado nombre Matthew Miller, 0% compatibilidad, relación biológica descartada. Ya esperaba ese resultado, solo confirmaba lo que ya sabía, pero fue la siguiente línea la que me hizo perder el equilibrio. La segunda línea decía que la muestra fetal comparada con el presunto padre 2, registrado nombre Robert Miller, 0% compatibilidad, relación biológica descartada. Tuve que leer esa frase 3 veces, frotarme los ojos y leer de nuevo para asegurarme de que no me equivocaba. No, no podía ser. 0%. No era hijo de Robert. Todo mi mundo se volvió a dar vuelta. Todas mis suposiciones, mi furia, mis planes estaban construidos sobre una base, que el bebé era de Robert. Pero ahora esa base se había derrumbado. Sarah, esa chica no solo engañó a mi hijo, también engañó a mi esposo. Había montado una obra con mentiras dentro de mentiras. Estaba embarazada de un tercer hombre, alguien completamente desconocido, y usaba ese embarazo para manipular a los hombres de la familia Castillo, convirtiéndolos en marionetas en sus manos. De repente me reí.
Una risa seca, amarga, desquiciada rompió el silencio de la cocina. Me reí de la estupidez de mi hijo, me reí de la debilidad y culpa de mi esposo, y me reí de mí misma por haber estado a punto de caer en la trampa de esa zorra disfrazada de cordero. Había planeado todo, cada detalle, cada paso, excepto una cosa: la ciencia no miente. Ahora tenía todo lo que necesitaba, no solo una, sino una cadena de pruebas irrefutables. Era hora de bajar el telón de esta farsa. Elegí el momento con precisión, como una directora preparando la última escena. Sabía que Matthew tenía una reunión importante con un editor para firmar un contrato esa noche y regresaría muy tarde. Robert tenía su reunión mensual en el Club de Investigación Médica, una cita que nunca faltaba. Este escenario sería solo para mí y Sarah, dos mujeres cara a cara. Esperé hasta que estuviéramos solas en la gran casa, hasta que el sonido del auto de Robert se desvaneció al final de la calle. Preparé una tetera de té de manzanilla. El suave aroma me ayudaba a mantener la calma necesaria. Luego llamé a Sarah para que bajara a la sala. «Sarah, baja un momento. Quiero hablar contigo sobre la decoración del cuarto del bebé». Un rato después, bajó con un vaso de leche tibia en la mano. Aún tenía ese mismo rostro con esa expresión inocente y pura, como un ángel que no ha tocado la suciedad del mundo. Ese rostro que nos había engañado a todos. Se sentó en el sofá, frente a mí, y empezó a hablar emocionada sobre sus ideas. «Creo que deberíamos pintar el cuarto verde menta, mamá. Ese color es bueno para la vista del bebé. Y la cuna. Vi una preciosa de roble estilo europeo en Restoration Hardware Online». La dejé hablar. Escuché pacientemente todos esos planes, esos sueños rosas que imaginaba para el futuro del niño. Quería que se perdiera una última vez en su propia ilusión. Cuando terminó de hablar, no dije nada. En silencio, empecé a colocar todo sobre la mesa de vidrio, uno por uno, haciendo pequeños clacs en la atmósfera tensa. Primero fue mi celular. La pantalla estaba encendida, mostrando claramente la foto de una página del cuaderno de cuero, su diario de pecados. La frase «Mary Ellen es tan estúpida» parecía mirarla directo a la cara. El rostro de Sarah cambió un poco. La sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una ligera confusión. Luego puse al lado la hoja de la ecografía, señalando 12 semanas y 4 días de gestación. Fue entonces cuando Sarah empezó a jadear. Sus ojos se fijaron en los números. El vaso de leche tembló en su mano, formando pequeñas ondas en el líquido blanco. Y finalmente saqué mi arma definitiva, el resultado de la prueba NIP que había impreso cuidadosamente. Con un marcador rojo había rodeado las dos conclusiones. 0% compatibilidad con ambos Matthew y Robert. Luego, empujé lentamente el papel hacia ella con firmeza. Sarah lo miró. Sus ojos se abrieron mucho. El pánico era evidente. Ya no podía fingir. Crash. El vaso de leche se le cayó de la mano débil, derramándose sobre la costosa alfombra persa. La leche se extendió como una mancha blanca sucia. Tú me estabas espiando». Su voz se quebró, temblorosa, pero el miedo solo duró unos segundos. Al darse cuenta de que ya no podía actuar, su verdadero rostro salió a la luz. La descarada reemplazó al miedo. De repente, soltó una carcajada, una risa aguda y burlona. «Muy bien, ya que lo sabes todo, no tengo que seguir escondiéndome». Me miró con odio, sus ojos ahora sin rastro de inocencia. «Sí, el bebé no es de tu estúpido hijo, es de tu esposo Robert». Se levantó bruscamente, su cuerpo temblaba de rabia y apuntó un dedo hacia mí. Su voz estaba llena de desafío, como una bestia acorralada. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Decirle a Matthew que su padre durmió con su esposa? ¿Decirle al mundo entero el escándalo de la familia Castillo? Vamos a ver quién termina más humillado. Vamos a ver cómo tu familia perfecta se hace pedazos». Me quedé sentada, con la espalda recta, las manos en los reposabrazos. La miré no con rabia, sino con lástima. Lentamente tomé un sorbo de té de manzanilla. La calidez reconfortante me ayudaba a mantener una calma extraordinaria. «Robert ya me confesó todo hace un tiempo, Sarah.
dije con voz serena. Me lo contó todo sin omitir un solo detalle. Al ver su cara de sorpresa, dejé la taza sobre la mesa y continué, pronunciando cada palabra claramente. Pero hay algo muy importante que tal vez tú misma no sabes o que tal vez decidiste olvidar. La miré directo a los ojos, que empezaban a temblar. Deberías mirar otra vez el resultado del análisis. Míralo bien. Este bebé no es de Robert tampoco. Hice una breve pausa, dejando que cada palabra se hundiera profundo en su mente agitada. Tal vez mientras planeabas engañar tanto al padre como al hijo, olvidaste con quién más te acostaste. Dedica tu tiempo a buscar al verdadero padre de tu hijo. Mi frase cayó como un martillo final, sin piedad, directo a su cráneo. La expresión arrogante y descarada de Sara se derrumbó. La dureza desapareció, dejando solo confusión absoluta. Se quedó congelada y luego se hundió en el sofá como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Sus ojos quedaron fijos, sin vida en la mancha de leche que empezaba a empapar la alfombra, una mancha blanca y vacía. Después de ese enfrentamiento acalorado, Sara se arrastró a su cuarto como un alma perdida. Ya no había arrogancia ni desafío en ella, solo la silueta torcida de una perdedora. No dije otra palabra, no iba a gastar otro aliento en esa mujer. Simplemente fui a la cocina, tomé un trapo y un balde con agua y me arrodillé para limpiar la leche del piso, esa mancha blanca sucia, como una mancha en la historia de mi familia. Tenía que borrarla yo misma. La casa estaba en un silencio escalofriante. Preparé otra tetera de té de manzanilla, me senté en la sala bajo la tenue luz amarilla y esperé. Tenía que esperar a mi hijo. Sabía que tenía que ser yo quien hablara con Matthew. No podía permitir que oyera esta verdad dolorosa de nadie más, mucho menos de la boca venenosa de Sara o del arrepentimiento tardío de Robert. Casi a medianoche, oí el motor familiar entrando al garaje. Robert había regresado. Entró a la casa y me vio sentada sola en la oscuridad. Mi expresión era fría y firme. Lo entendió. Al mirarme a los ojos, supo que todo había terminado. ¿Hablaste con ella?, preguntó en voz baja, llena de cansancio y miedo. No respondí, solo asentí con la cabeza. Robert soltó un suspiro pesado, como si toda la energía se le escapara del cuerpo. No se atrevió a acercarse. Se sentó en un sillón separado, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Nos quedamos así, dos sombras silenciosas dentro de nuestra propia casa, separadas por un abismo de traición. A la mañana siguiente, incluso antes de que Matthew se despertara, llamé a Margaret. Ha sido mi mejor amiga desde la universidad, una mujer inteligente, fuerte y ahora una de las abogadas de familia más duras y brillantes de la ciudad. La necesitaba. Le conté todo por teléfono sin omitir ningún detalle, ni siquiera la traición vergonzosa de Robert. Lloré. Las lágrimas que había contenido por semanas finalmente salieron. Del otro lado, Margaret solo escuchaba en silencio, soltando de vez en cuando un «Dios mío» asombrado. Cuando terminé de hablar, no ofreció consuelo vacío, solo dijo una frase, con voz firme. «Mary, ya has soportado suficiente. Envíame todas las evidencias. Paso por tu casa esta tarde». Al oírla, sentí que mi fuerza regresaba. Le envié todas las fotos del cuaderno, las ecografías, los resultados del laboratorio. Poner todo en manos de una amiga, una profesional confiable, aliviaba algo del peso que cargaba sobre los hombros. Ya no me sentía peleando sola. En la tarde, Matthew regresó de la editorial. Parecía de buen humor con una sonrisa radiante en el rostro. Me contó sobre un nuevo contrato, sobre cómo al editor le había encantado su trama, sobre sus planes para el futuro. Al ver la pureza de su sonrisa, sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo podía decirle la verdad y apagar esa luz en sus ojos? Pero tenía que hacerlo. No podía permitir que mi hijo siguiera viviendo una mentira. Lo invité a sentarse a la mesa, donde ya había preparado una tetera de té aromático. Robert también estaba presente. Lo obligué a estar ahí. Se sentó a la cabecera de la mesa, en silencio, como un acusado esperando sentencia. Sara se había encerrado en su cuarto desde la noche anterior, sin hacer ruido. Empecé despacio,
con voz firme para ocultar el temblor interior. «Matthew, por favor siéntate. Hay algo muy importante que necesito contarte. Tiene que ver con Sarah y con nuestra familia». Matthew, sorprendido, obedeció sin decir nada. Puse la tablet sobre la mesa, giré la pantalla hacia él y le mostré todo, una cosa tras otra. Primero la foto del cuaderno, luego la ecografía y finalmente la prueba de ADN. Le conté todo el camino que recorrí desde el susurro de una joven llamada Lucy en la clínica, las sospechas que surgieron, la confesión de Robert, omitiendo intencionalmente la parte donde admitió haber ayudado a emborrachar a nuestro hijo, no quería herirlo más, hasta el enfrentamiento con Sarah la noche anterior. Matthew escuchó atentamente. Su rostro reflejó una dolorosa secuencia de emociones. De la sorpresa pasó a la confusión, luego al shock. La sonrisa había desaparecido hacía rato. Cuando vio el resultado de ADN con esas 2 palabras subrayadas en rojo, 0% compatible, sus ojos se nublaron. La verdad cayó como un tsunami, arrasando el mundo de sueños en el que había vivido. No gritó ni rompió nada. Se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, mirando al vacío como si su alma hubiera escapado de su cuerpo. De repente, dejó caer la cabeza sobre la mesa. Sus hombros empezaron a temblar. Se derrumbó al piso. Se tomó la cabeza con ambas manos y lloró. Lloró un llanto desgarrador, roto, lleno de desesperación. No era el llanto de un niño, era el sonido de un mundo derrumbándose. Era la primera vez que veía a mi hijo llorar así desde que era pequeño y se cayó de la bicicleta, lastimándose la rodilla. Me enamoré de la persona equivocada, sollozó entre lágrimas, cada palabra saliendo como si le arrancaran el alma. Confié en ella, fui tan estúpido, tan estúpido. Su dolor era como 1000 agujas clavándose en mi pecho. Me arrodillé a su lado, lo abracé fuerte mientras su espalda temblaba. Robert intentó acercarse, pero levanté la mano en un gesto silencioso pero firme que lo detuvo. En ese momento, mi hijo no lo necesitaba. En ese momento, solo yo podía estar a su lado. Lo apreté contra mi pecho, dejé que sus lágrimas empaparan mi blusa y le susurré esas palabras que solo una madre puede decir. No fue tu culpa, Matthew. Nunca fue tu culpa. La culpa es de quienes sabían que eras una buena persona y se aprovecharon de eso. Al día siguiente, Margaret llegó a la casa, no como amiga para consolar, sino como una abogada afilada con documentos legales en mano. No usó palabras floridas, simplemente puso la carpeta sobre la mesa. Matthew, después de una noche sin dormir, salió de su cuarto. Sus ojos aún estaban hinchados y rojos, pero ya no había desesperación en su mirada, solo una fría determinación. Sin una segunda de vacilación, tomó la pluma y firmó los papeles de divorcio. Sarah fue obligada a dejar la casa en 24 horas por orden temporal de alejamiento. Ya no podía fingir ni llorar más. Cuando llegaron los oficiales del juzgado, dejó caer por completo su máscara de ángel. En su lugar estaba rabia y resentimiento. Gritó, insultó y maldijo a todos nosotros. Amenazó con esparcir rumores para destruir la reputación de la familia Castillo, pero ya nadie la escuchaba. Ante las pruebas irrefutables que presentó Margaret, todas sus amenazas se volvieron inútiles, como los ladridos de un perro callejero acorralado. Luego, Margaret, en representación de mi familia, presentó una demanda contra Sarah por fraude, con el objetivo de apropiarse de bienes mediante matrimonio, además de amenazas y difamación. El juicio fue rápido. Con el cuaderno, los resultados de ADN y el testimonio de Robert, Sarah no tuvo chance de defenderse. Fue condenada a 2 años de libertad provisional y prohibida de acercarse a cualquier miembro de la familia Castillo por 5 años. El tribunal también dictaminó que una vez nacido, el bebé sería entregado al cuidado de la abuela materna, ya que Sarah fue considerada sin la estabilidad emocional ni la integridad moral necesaria para ser madre. Sarah desapareció de nuestras vidas tan rápido como había llegado, dejando solo un montón de cenizas. Los meses siguientes fueron pesados. La tormenta había pasado, pero quedaban sus secuelas.
La casa se volvió demasiado grande y vacía. El silencio lo envolvía todo. Un silencio muy diferente al de antes. Matthew se encerró en su estudio. Solo oía el sonido de las teclas día y noche, como si escribir frenéticamente fuera su forma de escapar de la realidad. Sabía que no solo escribía, estaba librando una batalla contra sus propios demonios. La relación entre Robert y yo se volvió un campo congelado. Aún compartíamos la misma cama, pero había un vacío invisible entre nosotros. No hablábamos. Su traición, especialmente el hecho de haber empujado a su propio hijo a una trampa, era una herida demasiado profunda. No sabía si algún día podría perdonarlo. No sabía si una casa rota se podría reconstruir. Una noche, mientras estaba sentada sola en el porche, Robert me trajo una taza de té de manzanilla caliente. No se sentó en la silla de al lado como solía, solo se quedó parado a cierta distancia. «Mary», dijo con voz ronca, cansada, «sé que pedir perdón ahora no tiene sentido. No me atrevo a suplicarte que me perdones por lo que hice. Solo quiero que sepas que dedicaré el resto de mi vida a expiar mis errores contigo y con Matthew». No fue una promesa vacía, fue el primer paso. Empezamos a hablar de nuevo, no con palabras apasionadas de amor como antes, sino con pequeños esfuerzos cotidianos. Una comida que él cocinaba torpemente, una maceta que traía y ponía en el alféizar, un leve asentimiento como saludo por la mañana. La sanación toma tiempo, mucho tiempo, como curar una herida profunda. 6 meses después, una tarde soleada, la puerta del estudio de Matthew se abrió. Salió más delgado que antes, pero con los ojos claros de nuevo. En sus manos sostenía un manuscrito grueso. «Terminé de escribir, mamá». Me entregó el manuscrito. El título del libro era La habitación silenciosa. Esa novela, escrita desde las heridas más profundas, desde noches sin dormir y lágrimas silenciosas, se convirtió en un fenómeno editorial. No era solo una historia de misterio atrapante, sino también una profunda obra psicológica sobre confianza, traición y el poder sanador de la verdad. Matthew transformó su dolor en arte. Poco a poco, empezó a sonreír de nuevo, empezó a juntarse con amigos, a viajar a nuevos lugares y a vivir su vida otra vez, con más fuerza y madurez. Ahora, todas las mañanas, tengo la costumbre de preparar una cafetera y sentarme a la mesa de la cocina. Ya no siento náuseas. Miro los rayos dorados del sol entrando por la ventana y acariciando las macetas de cactus que acabo de plantar. Son espinosos, ásperos, pero igual se yerguen fuertes bajo el sol, igual que mi familia. Y escucho el sonido que más amo ahora, el tecleo constante de Matthew desde su oficina. Ya no es el sonido de alguien huyendo, sino el latido de la vida, de la creación, del renacer. La tormenta pasó. Tal vez mi familia lleve cicatrices que nunca se borrarán, pero sobrevivimos. Robert y yo estamos aprendiendo a avanzar juntos. Matthew ha encontrado su camino, y en el cielo después de la tormenta, un nuevo amanecer, sereno y cálido, empieza a aparecer. Ahora, mientras estoy sentada sola en el porche, mirando los últimos rayos del sol filtrarse entre las ramas, entiendo que la vida no siempre se rige por la lógica o por el amor. A veces, aquellos en quienes más confiamos son los que nos golpean más fuerte, pero también he aprendido que la verdad, aunque duela, es la herramienta más poderosa para restaurar la justicia. Ya no soy la mujer ingenua de ayer. Me he convertido en una madre que sabe levantarse de las ruinas, que sabe luchar por su hijo, por el honor de su familia. Esta historia mía es un recordatorio. La paz no viene de cerrar los ojos, sino de atreverse a enfrentar la verdad, por mucho que destruya nuestra alma. Y mientras tengamos el valor de seguir adelante, manteniendo el amor y la justicia en el corazón, las pérdidas se transformarán en fuerza para proteger lo que queda y volver a empezar. Las verdades más duras a menudo se esconden bajo las superficies más calmadas. Esta historia nos muestra que los lazos familiares, aunque preciosos, requieren vigilancia y honestidad. Nunca temas a la verdad, porque es la única brújula que puede guiarte fuera del laberinto más oscuro de mentiras. El perdón y la reconstrucción son posibles, pero deben fundarse en claridad absoluta. Defiende lo que es correcto,
protege a los tuyos y recuerda que la fuerza no está en evitar el conflicto, sino en enfrentar la traición con valor inquebrantable.